Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo y vamos a intentar hacer breve, ¿vale? España el breve, me llaman el retorno del rey, como dice Carlos. Pero vamos a hablar de un tema que creo que va a picar un poco. Simplemente a mí también, quiero decir que me pasa a veces y nos pasa a todos como preparadores físicos y sobre todo en redes sociales, que bueno, pues es el ambiente en el que me estoy moviendo yo y es de lo que quiero hablar ahora. Una de las cosas que pasa, y siempre hemos hablado de este tema, es un poco el siempre intentar mostrar lo mejor, mostrar lo que más bonito queda. Y nos olvidamos de lo que es el rendimiento. Y en este caso quiero hablar del rendimiento, ¿vale? Solo estoy hablando del rendimiento. Y con el rendimiento me estoy refiriendo a la capacidad de generar fuerzas, de generar potencia, de ser rápido, de ser fuerte, de mejorar tu sprint, de mejorar tu salto vertical, de ser más fuerte que tu oponente, de si estás luchando con un oponente, ser capaz de pegarle un puñetazo más fuerte de lo que él te va a pegar un puñetazo a ti, ¿vale? Entonces, vamos a eso. Quiero hacerlo rápido, ¿vale? La principal capacidad del rendimiento que observamos en pista, en agua, en cambio de dirección, en hagamos lo que hagamos, en la superficie que la hagamos, es la potencia. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros de generar fuerza a una alta velocidad. Ya está, no hay mucho más que ver, ¿vale? El resto de capacidades van a afectar de manera indirecta a nuestra capacidad de generar potencia, sí, pero no de manera directa. Y el resto de entrenamiento no va a afectar de manera directa. Hay pilares principales del entrenamiento que tenemos que seguir y se nos olvida muchas veces. Y es posible que dentro del trabajo que nosotros estamos haciendo quizá estemos siguiendo esos principios, pero pecamos de hipócritas y pecamos de subir contenido a las redes que mayoritariamente cae en las bases que ayudan indirectamente. Si somos una cuenta encargada del trabajo de rehabilitación, etcétera, etcétera, es algo que entiendo. Si hay una cuenta o un post que está orientado a la mejora del rendimiento, intenta llamar a gente que quiere saltar más, que quiere correr más, que quiere mejorar en estos aspectos, entonces continuar poniendo esto para la mejora de la potencia y de lo que nos va a hacer más rápidos y más fuertes es dar una idea equivocada a la mayoría de deportistas que luego cuando van a un entrenamiento se esperan lo que no tienen que estar esperando, ¿vale? Entonces es muy básico. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí mejorar esa velocidad, esa potencia, esa fuerza? El trabajo de fuerza de altas intensidades. Y esto va a incluir una gran cantidad de trabajo de fuerza dentro de la curva de velocidad, ya lo hemos hablado. Y yo lo clasifico de dos maneras. A, va a ser el trabajo de fuerza a muy alta intensidad, a muy baja velocidad, o incluso velocidad cero, pero muy alta intensidad. Esto puede ser, el límite de todo esto serían los isométricos máximos, aquellos en los que empujamos contra un objeto completamente inamovible. Después, para mí la segunda parte y la más importante de esta categoría va a ser tanto el trabajo de hipertrofia, que quizá yo no lo caracterizaría dentro de esto, pero es lo más cercano que tenemos. Pero lo segundo más cercano, después del trabajo de fuerza de alta intensidad o incluso a la par, sería el levantamiento de cargas más bajas a velocidades muy altas. Y excluyo las cargas muy bajas y me quedo en cargas medias bajas. Eso son cargas bajas para mí, levantadas a muy alta velocidad con mucha violencia. Es decir, con una intención máxima, siempre, como deberíamos hacer todo el trabajo de levantamientos, ¿vale? Eso para mí sería el trabajo dinámico, el resto sería el trabajo de esfuerzos máximos. Después de esto, tendríamos las dos partes, que podrían ser una, porque la pliometría y el sprint y el trabajo de saltos es básicamente lo mismo. Es todo lo que se incluiría dentro del trabajo de potencia con nuestro peso corporal, que va a ser lo que más en contexto esté dentro de las acciones que nosotros tenemos que realizar en nuestro deporte. Entonces, tener estas dos partes junto a nuestro deporte tendrían que suponer, para mí, más del 50% de nuestro entrenamiento. Me parece un 30. Más del 50% de nuestro entrenamiento tendría que venir de esta parte. Tanto el deporte, que es parte de ello, y está claro que debería ser la gran mayoría de nuestro entrenamiento,
como el sprint y como la pliometría y los saltos, ¿vale? Y estas 3 partes, si nosotros dedicamos la gran mayoría de nuestro tiempo a realizar estas 3 cosas, vamos a conseguir ser el deportista más potente que podamos ser, ¿vale? Y siempre, 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 siempre haciendo esto a la vez que practicamos nuestro deporte, porque ahí está la transferencia, en practicar nuestro deporte. No hay nada más que vaya a transferir a nuestro salto vertical en baloncesto o a nuestro sprint en fútbol, nada más. No hay nada más que puedas hacer para que transfiera. Solo jugar al deporte y en acciones competitivas, preferiblemente, aunque también sean acciones de entrenamiento. Lo demás es súper importante. Lo demás, la coordinación, la estabilidad, todo el trabajo de biomecánica, que puede incluirlo todo, el trabajo de respiración, que yo creo que podríamos sacarlo fuera de aquí, pero el trabajo de pie, súper importante. Pero que tengamos claro que este trabajo afecta de manera indirecta al resto de trabajos y de manera indirecta a la potencia. Y es algo que tenemos que hacer, y trabajo analítico de esto hay que hacer, y va a ser parte de nuestro entrenamiento. Pero tener en cuenta también que antes de meternos en un trabajo tan complejo, porque al final este de aquí es quizá el trabajo más complejo de aprender como trabajo en sí, y aquí lo difícil está en la periodización, en aprender a periodizar esto. Pero tenemos que tener en cuenta que estas 3 pilares se van a encargar muchas veces del resto, menos de la respiración. Tanto los sprints, la pliometría y el trabajo de fuerza se van a encargar de la coordinación, se van a encargar de la técnica dentro del propio contexto deportivo, se van a encargar de la estabilidad, de la aceleración, de la deceleración, aunque ahí podríamos meternos en otro rollo, del trabajo de pie, y esto por supuesto incluye todo de la biomecánica. Nos encontramos con que si practicamos estas 3 partes, que son las que nos van a hacer más potentes y mejores deportistas, estamos cubriendo muchas de las bases que estamos viendo aquí y además permitiendo que nuestro cuerpo se exprese de la manera que tiene que expresarse. Después, en algunos casos, vamos a tener que meternos de manera más analítica a realizar el resto de cosas. Pero eso es otro tema ya, y vemos el trabajo de prehabilitación. ¿Qué narices es el trabajo de prehabilitación? Cuando tú realmente no sabes si unas compensaciones que puede tener un deportista a nivel biomecánico van a ser buenas o malas, porque no puedes predecirlo y porque ninguna parte de la ciencia, y tenéis un podcast que hice con Natalia Romero hablando de esto, acaba por identificar malos patrones, porque hay patrones que llevan a la lesión, pero esos mismos patrones en algunos casos llevan a mejor rendimiento y no llevan a lesión en muchos casos, ¿vale? Entonces, simplemente tener esto en cuenta, que hay cabida para todo, pero cuando nosotros buscamos saltar más y ser más fuertes y golpear más fuerte y chutar más fuerte y correr más rápido, tenemos que centrarnos en la base, y la base tiene que ser el 90% del entrenamiento de ese deportista que busca la mejora del rendimiento. El resto y esos porcentajes pueden ir cambiando a lo largo de la vida de ese deportista, pero no podemos empezar por aquí. Nos pensamos que esto es la base. Esto se construye a través de esto, y de esto, y de esto, de manera natural y de la manera que nuestro cuerpo exprese el movimiento. Vamos a cubrir esas bases ya, aunque luego metamos un trabajo extra en algunos casos. ¿Por qué? Pues porque puede ser necesario para algunos deportistas, porque hay que hacer rehabilitación, porque ha sucedido una lesión, y una lesión que nosotros no podíamos controlar, y punto, y no hay que echarle la culpa a nadie por eso, porque sí, en algunos casos se puede controlar por machacar a un deportista, pero cuando estamos hablando de los preparadores físicos, todos tenemos el mejor interés de nuestros deportistas en nuestra mano, es verdad, queremos lo mejor para ellos. No podemos culparnos en que su biomecánica estaba equivocada y tenía un patrón erróneo. No, eso no es así. Entonces, con estas 3 pilares conseguimos esto, conseguimos lo demás, y luego ya nos metemos en un trabajo analítico que puede que nuestros deportistas necesiten en algún momento. Pero sobre todo eso, si estamos buscando rendimiento, vamos a subir contenido de rendimiento. Es un poco más aburrido de lo demás. Joder, me veis a mí hacer flexiones, hay flexiones, sentadillas unilaterales, RDLs, sprints, saltos, pliometría, pero es que es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer y lo que no enseñamos. Y no lo enseñan ni siquiera los deportistas profesionales, pero eso es lo que hacen. La práctica hace al maestro, y eso es así, ¿vale? Entonces, creo que era un vídeo... Es un vídeo interesante porque, bueno, para mí lo veo muchas veces y a veces creo que tenemos que pegarnos un toque a nosotros mismos y clarificar realmente para qué hacemos lo que estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo y por qué lo hacemos.
y dejar claro siempre que el trabajo principal es el que no se puede olvidar, y ser consistente en el trabajo principal y hacerlo repetidamente es lo que nos va a otorgar la capacidad de rendir al máximo nivel y mejor que ninguna otra persona dentro del campo o la pista. Entonces nada más, os agradezco muchísimo que lo compartáis. Me apasiona mucho este tema, me gusta mucho, y así que como siempre agradezco que comentéis debajo, que me dejéis vuestra opinión también, que me habléis por privado, que compartáis el vídeo, es una pasada. Así que nada, nos veremos en otro.